Continuamos con la comparativa de escritorios para Ubuntu. En este caso tenemos el escritorio Plasma. Fue uno de los que fue realmente de los tres evaluados el que más se demoró en instalar. Bueno, de los dos que se instalaron, pues porque uno es el escritorio por defecto, fue el que más se demoró en instalar y pues vamos a ver qué opciones de personalización y cómo se comporta el escritorio en esta oportunidad. Vemos que de entrada pues el escritorio es bastante limpio, solamente pues me muestra un fichero del usuario, no tiene barra superior y la barra inferior pues me presenta aquí al lado derecho eh, un botón de mostrar el escritorio. Si por ejemplo yo estoy acá en una ventana o en una y quiero irme directo al escritorio, lo puedo hacer con este botón, bastante útil. La hora, si yo pongo el cursor en la hora, pues básicamente también me muestra el día de la semana y la fecha. Si yo le doy clic, ya me muestra como tal el calendario, me permite navegar por él. Listo. También tiene una especie de barra de estado de notificaciones donde me puede, digamos que, eh, realizar notificaciones de todo tipo. Adicionalmente, me permite ajustar el volumen de sonido, también verificar la conexión. Si yo, por ejemplo, pues selecciono aquí la conexión, ya digamos que eh, me permite visualizar más información adicional. En este caso, esta opción es para los dispositivos conectados al equipo. Y por último, como una especie de centro de actualizaciones donde me notifica que hay algunas actualizaciones pendientes para algunas aplicaciones que instala este escritorio por defecto. Digamos que esta parte inferior derecha me parece bastante completa. Vamos a visualizar también acá un poco el escritorio. Si yo le doy clic derecho me permite crear una nueva carpeta, un archivo HTML, un enlace a una URL interesante, un enlace a un archivo directorio para tenerlo directamente acá al escritorio o un enlace a una aplicación como un acceso directo a una aplicación. Los iconos me permiten pues realizar un ordenamiento por diferentes tipos de opciones para iconos, por nombre, por tamaño, fecha. También me permite ajustar el tamaño de los iconos. Vamos a hacerlo pequeño, ahí lo cambió. Si yo quiero alinear los iconos en filas o en columnas, bueno, de entrada las opciones de personalización son bastantes. ¿Qué más? Me permite refrescar el escritorio. Podemos adicionar elementos gráficos. Por ejemplo, vamos a adicionar, no sé, la calculadora. Le doy doble clic, lo cierro y aquí me pone la calculadora y digamos que me permite realizar operaciones con la calculadora directamente sobre ese como atajo de calculadora directamente. Me parece bastante interesante. A ver qué más tenemos acá en elementos gráficos. Por ejemplo, un cronómetro. Acá lo tenemos. Ok. Ah, véala, acá está. Si le doy clic derecho, pues me da las opciones del cronómetro y bueno, sus diferentes opciones. Listo, es con clic derecho. Acá en la calculadora también puedo, pues al darle clic derecho, puedo personalizar su diseño. Creo que no me dejó personalizar el diseño. Al parecer hay que adicionar o descargar algo más. ¿Qué más elementos gráficos me permite por acá bloquear terminal? Vamos a ver
Si yo lo muevo por acá, lo que hago es ampliarlo, pero tendría que revisar cómo, cómo realmente pues se realiza una de las acciones que me está indicando. Igual me parece bastante interesante. Yo creo que el nivel de personalización es mucho más grande. Sigamos mirando elementos gráficos. ¿Qué más tenemos por acá? Por ejemplo, estado de la memoria. Acá me lo indica. Es como una especie de widget en el escritorio. Creería yo que pues obviamente entre más widgets tengamos aquí corriendo, va a ser un poco más, va a empezar a aumentar el consumo de equipo, pero pues me parece bastante útil todas esas opciones de personalización. También podemos configurar el escritorio, cambiar el fondo de escritorio. Vamos a hacerlo, por ejemplo, por, no sé, este, aplicar, aceptar. También vemos que aquí, digamos que me creo como una especie de barra de atajo, configurar escritorios y yo vuelvo también puedo personalizar las acciones del ratón. Puedo también decidir qué mostrar en el escritorio. Si por ejemplo yo voy a eliminar esto de acá, que ya no lo estoy utilizando. También puedo eliminar el widget del cronómetro sin problema. Ah, ok, ya me hizo la acción. Ya me bloqueó el bastante bonito, la verdad, bastante útil. Supongo que dejemos el apagar quieto para que no nos cortemos lo que estamos haciendo ahorita. Por ejemplo, si yo doy clic acá, bueno, acá digamos que me va mostrando las notificaciones de las acciones que yo voy haciendo como en el sistema, las puedo deshacer en el caso de que me arrepienta o cometa algún error. Bastante interesante también. Si yo por ejemplo le cambio, no, más bien pongamos, seleccionemos este, aplicar. Lo que me muestra son como, digamos que los directorios por defecto del usuario, música, imágenes, escritorio, documentos, etcétera. Digamos que es una manera de personalizar nuestro escritorio si lo quisiéramos así. Si no, pues simplemente volvemos a la opción que teníamos por defecto y es el único documento que tenía el usuario en el escritorio. También podemos reorganizar los iconos, cambiarles el tamaño, por ejemplo, un poco más grandes, ahí amplió, bueno, etcétera. Bastantes opciones de personalización. Y ya para finalizar, pues vamos a venir aquí a validar cómo es, digamos que el cajón de aplicaciones o el menú principal. Digamos que es un icono aquí en la parte inferior izquierda. Tenemos la opción de ir a favoritos, tenemos ir al cajón de aplicaciones, donde pues obviamente están agrupados por, digamos que por categorías. Ya aquí si yo me desplazo con las flechas, por ejemplo le doy hacia adelante, entro a las aplicaciones de educación. Si yo le doy izquierda, perdón, me devuelvo como a las categorías. Con las flechas de arriba a abajo pues digamos que me desplazo, que me parece bastante mejor y que hacerlo directamente con el ratón. Entonces aquí voy navegando pues por las diferentes tipos de aplicaciones y voy entrando como a su submenú. También venimos aquí, por ejemplo, a el historial de las aplicaciones que hemos abierto. Y aquí en la opción de salir pues podemos hibernar, bloquear la sesión, cambiar de usuario, reiniciar o apagar. Me parece bastante chévere como la especie de tema que el sistema pone por defecto. Y ya por último vamos a ver si yo puedo cerrar esto para que no me interfiera como con el consumo del equipo. Vamos a ir acá a buscar
No, esta no era la opción que yo quería. Quiero validar cómo es el consumo, el rendimiento del equipo. Vamos a ver si me deja. No encuentro la opción. Acá, GNOME System Monitor. Y básicamente, pues ahorita estuvo sobre los 67 por ciento de uso de CPU. Memoria RAM sí ya es, digamos que es el que más consume memoria RAM. Este ya subió a 1.3 gigas. Los otros estuvieron en 1.1 y 1.0 gigas. Entonces se nota que es un poquito más demandante de recursos. Obviamente no mucho. Y si yo, por ejemplo, empiezo a hacer la acción que realicé con los otros escritorios, el uso de CPU sube al 70, 64, 73, 68, 75 máximo. Obviamente pues el consumo de CPU aumenta. Y bueno, esto era todo en este comparativo. La verdad, este escritorio me gustó muchísimo más. Las opciones de personalización son bastante amplias. Creería yo pues que obviamente el uso de recursos y el tiempo en que el usuario demora pues en conocer todas las opciones del sistema pues es la curva de como de aprendizaje y afianzamiento es mayor. Pero asimismo las opciones de personalización son bastante más grandes. Listo, muchísimas gracias.